el trigo y la cizaña. Esta parábola, hermanos, nos va a hacer reflexionar un poco, ¿ok? Y la reflexión va a ser, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde vamos a estar parados? ¿O dónde estamos parados, mejor dicho? ¿Ok? Entonces vamos a estudiar esta parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, si me acompañas para estudiar esta parábola, para leerla. Mateo 13, versículo 24 al 30 se encuentra esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13 ya lo tenemos. ¿Sí? Escuchen, vean, síganme en la lectura, acompáñenme. Dice Mateo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, aquí viene la parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta aquí es esta enseñanza de la parábola de trigo y la cizaña. Pero sabes, hermano, nosotros tenemos el privilegio de tener la interpretación de esta parábola. Esta parábola ciertamente es una corta, pero tenemos la interpretación. Vean, versículo 36 al 43. Aquí está la interpretación, hermanos. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola ¿de qué? De la cizaña del campo. Es esta parábola. Respondiendo él les dijo, vean la interpretación de esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, es Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Detengamos aquí tantito, hermanos. Quiero hacer un paréntesis rápido. Aquí hay algo interesante. Ahí en el versículo 37, hermanos, vean ahí el versículo 37, dice, el que siembra la buena semilla ¿es quién? Es Jesucristo, el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y la buena semilla quiénes son? Los hombres, dice ahí, ¿no? La buena semilla son ¿quién? Los hijos del reino, ¿ok? O sea, los creyentes, ¿ok? El que siembra es Jesucristo y esa semilla que sembró son los creyentes. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es el que da la salvación a los pecadores y los convierte en creyentes. Esto está de manera implícita, ¿ok? De manera implícita nosotros podemos ver aquí la obra salvadora de Jesús, ¿ok? Jesucristo es aquel hombre que pone la semilla y las semillas son los creyentes verdaderos. Entonces estamos viendo la obra de salvación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto está de manera implícita, pero es algo que, hermanos, tenemos que entender. La salvación es de Jesucristo. La salvación es de Dios, no del hombre. ¿Ok? Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, o sea, los no creyentes.
¿Ok? Las cizañas son los no creyentes. Versículo 39. El enemigo que sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son ¿quién? Los ángeles. De manera, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, a pesar de que esta parábola está interpretada aquí por nuestro Señor Jesucristo, desgraciadamente, así como muchas otras parábolas, está mal entendida. Y hermanos, aquí podemos ver a simple vista que ni los discípulos mismos pudieron entender esta parábola, ¿no? ¿Qué dice allí en el versículo 36? Que cuando despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose los discípulos le dijeron, ¿qué? Explícanos la parábola de la ciña del campo. Explícanos. En un sentido, hermano, nos deja ver que estas parábolas, vean allá arriba de sus Biblias, si pueden ver arriba de sus Biblias, ahí en los textos que están marcados en negritas en algunas Biblias, se explicó la parábola del sembrador y otra parábola de la semilla de mostaza más atrás, ¿no? Entonces, probablemente esas parábolas los discípulos sí las entendieron, pero esta del trigo y de la cizaña, esta no la entendieron. Y hermanos, otra vez no nos debe de sorprender, porque, hermanos, el Señor Jesucristo fue muy claro. Vean lo que dice ahí en Mateo 13, pero el versículo 10 y versículo 11. Vean lo que dice el Señor Jesús, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Escuchen. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No nos debe de sorprender, hermanos, porque las parábolas son misterios. Son misterios. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio, hermanos, en palabras simples, es un hecho que no tiene explicación o no se puede entender. Ese es un misterio. Un hecho que no tiene explicación o no se puede entender. ¿Ok? Y la pregunta que tenemos que hacer, esta enseñanza del trigo y de la cizaña, ¿qué tiene de misteriosa? Todo lo que acabamos de leer, ¿qué tiene de misteriosa? Bueno, hermanos, para entender ese misterio, tenemos que ver el contexto. Como en la mayoría de las parábolas, para poderlas entender, tenemos que ver el contexto. Y este contexto nos va a llevar atrás a un hombre llamado Juan el Bautista. Vean lo que dice Mateo 3. Versículo 1 y 2. Sí, Mateo 3, vamos a regresarnos atrás para entender el misterio. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, versículo 1 y 2, vean lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, hermanos, estaba predicando, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan el Bautista está predicando la apertura de los reinos de los cielos, del reino de los cielos. Y esa apertura, hermanos, ¿cuándo se realizó? Cuando llegó el Señor Jesucristo. Una vez que ese reino fue inaugurado, una vez que el Señor Jesucristo llegó, vean lo que pasa. Continuamos ahí en el versículo 10. Mateo 3, versículo 10.
más adelantito, versículo 10 y 11, Mateo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿y dónde? Y echado en el fuego. Estas palabras son muy similares a las de la parábola, ¿no es cierto? Que estamos estudiando ahí en el versículo 30 del capítulo 13, ¿no? Recoger primero la cizaña, atarla en manojos y quemarla. Es casi la misma idea. Pero vean lo que dice el versículo 11. Yo, ahí mismo, Mateo 3, 11. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero hacer un paréntesis rápidamente aquí, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando oramos al Señor y nos referimos al fuego. Muchas personas dicen, mándame tu fuego, Señor, ¿no es cierto? Cuando oramos. O muchas personas dicen, llénanos con tu fuego, Señor, ¿no? Y se refieren en especial a este pasaje, ¿no? Ellos dicen, el Señor Jesucristo va a venir y nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, ¿no? Y muchos dicen, mándanos tu fuego, Señor, llénanos de tu fuego. Pero hermanos, si nosotros estudiamos el contexto de estas escrituras, nosotros podemos ver que la palabra fuego no se refiere a un fuego purificador, sino se refiere a un fuego de condenación. Vean lo que dice versículo 12. Versículo 12, ahí mismo, Mateo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará, ¿qué? Su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, ¿en qué? En fuego que nunca se apaga. Entonces, va a haber un bautizo para los arrepentidos y va a haber un bautizo para los no arrepentidos. Para los arrepentidos, el bautizo del Espíritu Santo. Para los no arrepentidos, bautizo de fuego, de condenación. Ellos serán quemados en un fuego que no se apagará. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que oramos. Hay que estudiar, hermanos, el contexto. El texto principal y el contexto. No vaya a ser, hermanos, que estemos pidiendo la ira de Dios en lugar de la salvación del Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces, solo quería dejar en claro eso, hermanos. Regresando al punto, Juan el Bautista, hermanos, estaba predicando, ¿qué? La apertura del reino de los cielos. Y del resultado que tendría en el mundo el reino de los cielos. ¿Cuál era ese resultado? Los creyentes tendrían una vida en el cielo y los no creyentes una vida, ¿dónde? En el infierno. Para siempre. Ese es el contexto, hermanos. Juan el Bautista predicando el reino de los cielos, que ese reino de los cielos traería salvación para los creyentes y muerte para los no creyentes. Pasa el tiempo, hermanos, y nos encontramos que la apertura del reino de los cielos comienza con el ministerio del Señor Jesucristo. En ese momento comienza el reino de los cielos, con el ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él empezó a trabajar en su ministerio. Y a partir de ahí, el reino de los cielos ha llegado. Vean lo que dice Mateo 12, 26 y 28. Mateo capítulo 12, versículo 26 al 28. Aquí en Mateo 12, hermanos, vamos a ver al Señor Jesús sanando a una persona endemoniada y los fariseos lo acusan diciendo que su poder viene de Satanás. ¿Ok? Ese es el contexto de esto. Mateo 12, versículo 26 al 28. Vean lo que dice Mateo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dice el Señor Jesús. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Otra vez está esta palabra de reino.
¿no? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Vean versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ¿qué? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús, por el poder de quién echaba afuera a los demonios. ¿Por el poder del diablo o por el poder del Espíritu Santo? Por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el reino de Dios ya había llegado. Eso es lo que dice al final del versículo 28, ¿no? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El rey está aquí y ese rey era Jesús. Ahora, hermanos, si nos ponemos a analizar un poco, aquí vemos un aparente problema. Un aparente problema, quiero recalcar. Juan el Bautista dijo que el reino de Dios ya había llegado y lo que tenía que suceder no sucedió. No llegó el reino de Dios como lo esperaban, porque las cosas, hermanos, seguían igual, aparentemente igual, hermanos. Tú veías a los injustos con bendiciones y a los justos sin bendiciones. Los malos teniendo poder sobre los buenos. El más claro ejemplo era el mismo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Unos meses después de esto, Juan el Bautista fue a la cárcel por acusar directamente el adulterio de Herodes, ¿no? Que se acostaba con la mujer de su hermano. Juan los acusó, Herodes lo encarceló y probablemente eso causó un conflicto en la mente de Juan el Bautista. Probablemente Juan de Bautista dijo, si el reino de Dios ya está aquí y su rey también, ¿por qué estoy aquí sufriendo en una cárcel? ¿Por qué los malos siguen teniendo dominio sobre los buenos? ¿Por qué? Si se supone, ¿no, hermanos? Que el reino de Dios iba a venir, iba a haber vida para los creyentes y muerte para los no creyentes. ¿No es cierto? Vean lo que dijo Juan ahí en Mateo 11:2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, escuchen la pregunta de Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús, esto no tiene ningún sentido. No que te ibas a llevar a los buenos al reino y a los malos los ibas a condenar al infierno. A ver, ¿qué está pasando, Jesús? ¿Eres el que iba a venir o no lo eres? ¿O esperamos a otro? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Recuerden, hermanos, que muchos de los discípulos de Jesús fueron enseñados por Juan el Bautista. Muchos de sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, es posible que tuvieran la misma confusión que Juan. Entonces, hermanos, en ese contexto Jesús interpreta la parábola del trigo y de la cizaña. Porque estos hombres necesitaban una explicación. ¿Y sabes? Nosotros, hermanos, también necesitamos una explicación. Porque nuestra naturaleza pecadora nos hace pensar este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Dios, si yo soy cristiano, ¿por qué no me bendices? Si yo soy cristiano, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué tengo una enfermedad terminal? ¿Por qué no tengo economía? Señor, ¿por qué bendices más al que está robando en el trabajo que a mí que te obedezco y me esfuerzo por seguir tus mandamientos? A veces nos preguntamos esto, ¿no es cierto?
¿Por qué bendices más al malo que a mí que soy tu hijo? Hermanos, nosotros cada día tenemos que tener esto en mente. Los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. La pregunta que tenemos que hacer entonces, hermanos, es, ¿se equivocó Juan el Bautista? ¿Se equivocó Juan el Bautista al decir que el reino de Dios ya había llegado con Jesús y que a los buenos, a los creyentes, se los iba a llevar al cielo y a los incrédulos, a los no creyentes, les iba a esperar una condenación eterna? ¿Se equivocó Juan el Bautista? No. Jesucristo, hermanos, explica a sus discípulos, no solo en esta parábola, sino también en las parábolas anteriores. El Señor Jesucristo explica, hay dos etapas, una de siembra y otra de siega. Pero estas etapas, hermanos, no iban a suceder inmediatamente, una después de la otra. Para entender un poco esto, hermanos, es como, y yo creo que se imaginen, ustedes pueden ver el volcán Popocatépetl que está de este lado, ¿no es cierto? Si tú te paras, bueno, donde no haya tanto edificio, porque hoy en día estamos repletos de edificio, pero si tú te paras, acá arriba, cerca del panteón, por ahí se ve un poco mejor, te paras y tú ves al Popocatépetl, ¿no es cierto? Y tú lo ves y dices, bueno, está cerca, ¿no? Lo veo cerca, no se ve tan lejos. Pero, hermanos, si tú ves desde lo alto, ¿cuál es la distancia? Es mucho más grande, ¿no? De aquí al volcán, si lo ves desde lo alto, desde el cielo, te das cuenta que sí es una distancia muy grande. Así de frente dices, bueno, a lo mejor llego caminando, pero ya si lo ves desde lo alto, dices, caramba, es una distancia muy grande desde aquí hasta el volcán. Bueno, hermanos, esa distancia no la vio Juan el Bautista. Y ese es el punto de esta parábola. Que algún día habrá una separación entre los justos y los injustos, como dijo Juan. El árbol que no tiene buen fruto, el árbol que tiene buen fruto, que son los creyentes, permanecerán en la eternidad. Y el árbol que no tiene buen fruto, que son los incrédulos, los no creyentes, serán cortados y echados al infierno, al fuego. Esto va a suceder, hermanos, en el tiempo de la siega, cuando el Señor venga con poder y autoridad. ¿Ok? Eso va a suceder, pero en la siega. Vean lo que dice Mateo 13, 40, 43. Es nuestro texto de interpretación, Mateo 13, versículo 40, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, escucha, así será en el fin de este siglo. ¿Se dan cuenta? Esta frase de así será en el fin de este siglo, hermanos, apunta al trono blanco. Vean lo que pasa en el trono blanco. Se encuentra en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Ajá. Versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Este es el trono blanco. ¿Ok? El fin de este siglo. Aquí termina la cizaña, hermanos. En este punto de la historia termina la cizaña, ¿ok? Vean versículo 11, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí termina la cizaña. Cristo va a venir. Quieras o no, hermanos, los malos serán castigados y los justos serán benditos por siempre. Dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, ahí atrás de Apocalipsis, no está tan lejos, unos libros atrás de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que ya lo estudiamos con nuestro pastor Sergio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, hermanos, pero en aquel día, en el fin del siglo, en el día del trono blanco. Ahora, hermanos, estamos en el tiempo de la siembra. Y en esta etapa Dios dejará que crezca la cizaña, el mal, con el trigo. ¿Ok? Estamos en este tiempo, hermanos. No hay que sorprendernos porque el mal sigue creciendo cada día. Es necesario, hermanos, que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que llegue el día de la siega, hasta que llegue el día de que seamos separados para siempre. Hermanos, el misterio que les comentaba no es que el bien y el mal están juntos. No. El misterio, hermanos, es esta distancia que hay entre el volcán Popocatépetl aquí. Ese es el misterio, hermanos. Es el misterio que ni los profetas ni Juan el Bautista pudieron ver. El misterio es que el mal está aquí a pesar de que el reino de Dios ya está aquí. Ese es el misterio, hermanos. Por eso los discípulos no pudieron interpretar correctamente la parábola. Por eso los discípulos le pidieron al Señor Jesús: explícanos esa parábola. Y Él dice: va a haber un tiempo en donde venga con poder, con gloria, para separar lo bueno y lo malo. Pero hay un tiempo. ¿Ok? ¿Sí pueden entenderme, hermanos, cuál es el misterio? Que los discípulos no pudieron ver, que ni los profetas pudieron ver, y ni que el mismo Juan el Bautista pudo ver. El tiempo, la distancia, el misterio es que el reino de Dios ya está aquí, aunque esté el mal también aquí. Ese es el misterio, hermanos, que no pudieron ver ellos. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Porque recuerden, eso fue lo que Juan el Bautista le chocó en su mente. Por eso él mandó a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿eres tú? ¿Acaso eres tú el Mesías? ¿O estamos esperando a otro? ¿Acaso tú eres el que dice que va a traer su reino y que cuando venga ese reino nosotros vamos a ser llevados al cielo para tener gozo, para tener paz, para tener infinidad de cosas que Dios promete para sus hijos? ¿Y que iba a condenar a los que no son creyentes y los iba a echar al infierno? ¿Eres tú el que ha traído ese reino? La respuesta es sí. Jesucristo ha traído ese reino, pero Juan el Bautista no podía ver. Juan el Bautista no podía ver que el mal está aquí, a pesar de que el reino de Dios esté aquí. Él no podía ver ese misterio, hermanos. Pero gracias a Dios, nosotros ya podemos entenderlo, gracias a las Escrituras. Ahora, ¿quién eran los malos? ¿Recuerdan en la parábola quién eran los malos? Era la cizaña, ¿no? La cizaña son los malos.
¿Y quién sembró la cizaña, hermanos? El diablo, ¿no? Vean ahí Mateo 13 para que vean que no estamos mintiendo. Mateo 13, versículo 38. Al final del versículo 38 está esto. Mateo 13, versículo 38, al final del 38 dice, y las cizañas son los hijos ¿del qué? Del malo. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ok? Entonces, los malos es la cizaña y esa cizaña la sembró el diablo. Hermanos, en aquel tiempo si tú tenías un enemigo y si tenías un campo de trigo y te caía mal alguien, lo que tú hacías era que ibas a su campo de trigo y le ponías cizaña. Eso es lo que se practicaba en aquellos tiempos cuando una persona le caía mal a otra. El problema era que, obviamente, hermanos, tú no te dabas cuenta de esto. Porque el trigo y la cizaña, si las han visto, hermanos, son muy parecidas. No te das cuenta cuál es una y cuál es hasta que crecen. Hasta que crecen es cuando tú te das cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Bueno, esa es la idea de esta parábola. Que Satanás colocó en el mundo a incrédulos con apariencia de creyentes. ¿Para qué? Para engañar a la iglesia. Esa es la idea de la parábola. Satanás introdujo del mundo, puso hombres del mundo en las iglesias para que engañaran a las iglesias cristianas. Esa es la idea, hermanos. Un claro ejemplo para que puedas entenderlo bien, y lo hemos visto algunas veces, un claro ejemplo es Judas, el traicionero. Y vean, de hecho, es perfecto este ejemplo. Vean lo que dice Mateo 26. Mateo 26, versículos 20 y 22. Mateo 26, versículo 20. Mateo capítulo 26, versículo 20, ¿ya lo tenemos? Vean. Vean cómo el diablo introduce la cizaña dentro de la comunidad de creyentes. Cuando llegó la noche, Mateo 26, 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Aquí estamos en el aposento alto, el Señor Jesucristo se sienta con los 12 a la mesa, versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos, o sea, de los 12, a decirle, escucha, ¿soy yo, Señor? Hermanos, esta pregunta revela mucho. Ninguno de estos hombres dijo, es Judas. Y mucho menos dijeron, yo creo que es Judas. No. Nadie sabía. ¿Soy yo, Señor? Todos preguntaron, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué? Porque Judas se veía y actuaba como un verdadero creyente. Es difícil distinguir la cizaña y el trigo. Vean lo que dice Mateo 10. Mateo 10, versículo 1 al 4. 10, versículo 1 al 4. Mateo 10, versículo 1. Aquí el Señor Jesucristo hablando, vean lo que dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando ¿a quién? A sus 12 discípulos. Aquí hay que aclarar, hermanos. Ni uno más, ni uno menos. O sea, estas palabras no te las adjudiques. Aquí el Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos. Escuchen, sigue diciendo el texto. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Está incluido Judas. Judas, hermanos, era tan parecido que de la misma manera que los demás podía echar fuera demonios. Y no solo eso, vean lo que dice versículo 7, más abajito, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Judas también predicó el evangelio. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, el punto es, ¿Judas era parecido a los demás? 100%. 100%. Alguien puede preguntar, ¿Judas perdió la salvación? No, hermanos. ¿Por qué no la perdió? Porque Judas nunca la tuvo. Judas nunca tuvo la salvación. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 13, 21. Juan capítulo 13, versículo 21 al 26, vamos a leer. Juan 13, 21, vean. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan, está refiriéndose a Juan. Versículo 24. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel que iba a hablar, de quién hablaba, perdón. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Otra vez, hermanos, los 12 discípulos no tenían ni idea, ni las personas más allegadas que son Pedro ni Juan, que uno de ellos estaba en el monte de la transfiguración, no supieron ni quién era. Versículo 26. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué? Satanás entró en él. Hermanos, Satanás entró en él. Esto no quiere decir que los cristianos pueden ser poseídos, ¿eh? No, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Esto pasó porque Judas nunca tuvo al Espíritu de Dios. Judas nunca fue cristiano, nunca fue salvado. Por eso Satanás entró en él. Si Judas hubiera sido un creyente verdadero, Satanás no hubiera entrado en él. Continúa diciendo el versículo: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Hermanos, ninguno entendió. Ninguno sabía lo que pasaba, hermanos. Todos estaban así de que, ay, ¿quién es el traicionero? Soy yo. ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, todos estaban perdidos en ese tema. Nadie entendió. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, recuerden, hermanos, Judas era el tesorero, ¿ok? Tenía la bolsa del dinero. Ellos pensaban que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Lo que sigue, hermanos,
pues es historia. Judas vende al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero quiero que noten, hermanos, los discípulos nunca pudieron ver, nunca pudieron notar que era Judas el traicionero. ¿Y aún cuando salió? No, nunca lo pudieron ver. ¿Y ya no lo volvieron a ver? No. Pero vean más adelante en Juan 17:12. Más adelante, Juan 17. Vean, aquí estamos en Juan 13. Los discípulos no entienden nada, están perdidos. Y vean Juan 17. Más adelante, capítulos más adelante, Juan 17, capítulo 17, versículo 12. Y pongan atención aquí, hermanos, porque esto es importante. Vean lo que dice. Aquí tenemos al Señor Jesucristo orando por sus discípulos, orando por los discípulos en el monte. La oración del Señor Jesucristo, Juan 17, 12 dice, cuando estaba, ¿con quién? Con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién guardaba, hermanos? A los 12. Dice, cuando estaba con ellos. ¿Quiénes ellos? Los 12. Yo los guardaba en tu nombre. A los 12 él guardaba. Continúa diciendo, a los que me diste. ¿Cuántos fueron predestinados por Dios, hermanos? Quiero que pongan atención aquí, hermanos, porque si no, aquí nos vamos a perder y es importante estas palabras. Dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién guardaba? A los 12. Los 12 estaban con él. Después dice, a los que me diste. ¿Cuántos fueron predestinados por Dios? 11. 11. Porque Judas no era predestinado. Judas era malo. Yo los guardé, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí está la soberanía de Dios, hermanos. Cómo el Padre le dio al Hijo a los creyentes. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? El hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. Este hijo de perdición era Judas. ¿Se dan cuenta? El Señor guardó a los 12 cuando estaban en este mundo. Pero Él únicamente va a salvar a sus escogidos, a 11 de ellos, porque uno de ellos era el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta? Judas no era salvo. Entonces, hermanos, en Mateo 13, nosotros podemos ver que es difícil distinguir la cizaña del trigo. Es imposible de identificar la cizaña del trigo. Es imposible de identificar a los incrédulos de los creyentes verdaderos. ¿Hasta cuál día? Hasta el día de la siega, hermanos. Hermanos, nosotros no solo debemos parecer cristianos, debemos ser cristianos. Vean lo que dice ahí Mateo 7:21. Son palabras fuertes, pero son una verdad tan grande. Mateo 7:21. ¿Ya lo tenemos? Mateo 7:21 dice, y quizás es un texto que conozcas, no todo el que me dice, Señor, Señor. Nota cómo estos hombres reconocen su deidad externamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que realmente se somete al Padre por la obra que Dios ha hecho en su corazón, ese hombre entrará en el reino de los cielos. Él será un verdadero creyente. Versículo 22, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no predicamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, en el infierno habrá personas que predicaron en el nombre de Jesús, personas que le dicen al Señor Jesús, Señor, Señor. En el infierno habrá personas que hacen milagros, habrá personas que han sacado demonios, pero en el día de la siega serán echados al infierno.
Eran creyentes. Eran como un Judas. Externamente parecían ser creyentes, pero internamente no lo eran. Claro que el Señor conoce a cada uno de nosotros, porque Él es Dios. Él conoce el corazón de cada uno de ustedes. Pero, hermanos, por un periodo de tiempo, el trigo y la cizaña estarán juntos. Y será imposible de identificarlos. Ahora, hermanos, yo quiero animarlos a que se examinen a ustedes mismos. Debemos de estar seguros si somos hijos de Dios. Debemos de estar seguros de que nos hemos arrepentido verdaderamente. Debemos de estar seguros que hemos creído en Él, que nuestros deseos han cambiado. No solo, hermano, parecer cristiano, sino parecer un verdadero cristiano. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que nos vamos a convertir en detectives cristianos, ¿sí? Y que vamos a empezar a investigar la vida de los demás para ver si hay un Judas entre la iglesia. Pues claro que no, hermanos. Esa no es tu responsabilidad. Si tú ves a alguien decir que es cristiano, ¿qué haces? Gloria a Dios. Si él dice que es cristiano, gloria a Dios. Solamente queda esperar que haga la buena voluntad de Dios. Punto, se acabó. Pero, bueno, yo aquí entiendo como, por ejemplo, no es nada más el hecho de que me arrepiento, es creer definitivamente con toda nuestra mente, nuestro corazón en Dios. Es el proceso. Crees, te arrepientes, cambias tu vida. Ese es un verdadero creyente. Obediente. ¿Tú haces eso? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú te arrepientes de tus pecados? ¿Tú cambias tu vida? Ahí está, hermanos. Ahí está en el aire. Cada quien sabe. Otra vez, es difícil identificar la cizaña y el trigo. Cada quien sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe qué hay en su corazón de cada uno de nosotros. Esto no quiere decir, lo vuelvo a repetir, hermanos, que tenemos que andar fijarnos en la vida de todos. No, esa no es tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es asegurarte que no eres cizaña. Esa es tu responsabilidad. Amar al prójimo, servirle, amar a Dios con todo tu corazón. Esa es tu responsabilidad. Ciertamente, hermanos, cuando ves a un hermano en lucha por un pecado que cayó desgraciadamente, está el comentario, él era el Judas, o ahí está el Judas que acaba de pecar. No necesariamente, hermano, porque el cristiano lucha con pecados, ¿no es cierto? La iglesia no es perfecta, hermano. La iglesia no es perfecta. La iglesia va a pecar, va a caer en pecados. Tampoco debes de decir, bueno, como no hay iglesia perfecta, entonces voy a hacer lo que quiera. Tampoco, hermanos. Tu responsabilidad delante de Dios es la misma que Pablo. Vean lo que dice Pablo en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Y adelante de Gálatas, adelante de Efesios está Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esto es lo que debemos de hacer. 3:12. Capítulo 3, versículo 12. Esta es nuestra responsabilidad. Escucha, hermanos. Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí Pablo está hablando en términos espirituales, ¿ok, hermanos? No que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Cuál es el premio, hermanos? ¿Cuál es el premio que prosigue Pablo, que quiere alcanzar Pablo? El premio es la semejanza en Cristo. Ese es el premio que Pablo quiere alcanzar. Pablo quiere ser igual a Cristo. Pienso, hablo, actúo como Cristo de manera perfecta, dice Pablo. Él dice, aún no llego ahí, pero prosigo, sigo, me esfuerzo. Personalmente esa es la actitud que debemos de tener, hermanos. Yo quiero llegar allí, exactamente. Quiero llegar allí, hermanos. Personalmente. A nivel iglesia, vean lo que dice a nivel iglesia, Colosenses 1. Ya vamos a ir acabando, hermanos. Colosenses capítulo 1. Es el libro que sigue. Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, versículo 27 al 29. Vean lo que dice. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, Pablo sabía que no iba a alcanzar la perfección espiritual, pero seguía esforzándose por el bien propio y por el bien de la iglesia. Si tú lees, hermano, las cartas de Pablo, tú te vas a dar cuenta que sus iglesias no eran todas santas, no eran perfectas. Las iglesias de Pablo eran complicadas, hermanos. Pablo sufría mucho con sus iglesias, pero él seguía compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Por amor a sus hermanos. Este es un gran ejemplo, hermanos. Él seguía prosiguiendo a la meta. Él quería ser como Cristo, compartiendo el evangelio, cambiando su vida y compartiendo el evangelio. Prosigo a la meta. No soy perfecto, pero quiero llegar a esa perfección, decía Pablo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos para ser trigo y no cizaña. Para acabar, vean lo que dice en Mateo 13:41, nuestro texto de parábola. Mateo 13:41. Mateo 13:41 dice, enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto, hermanos, representa la agonía, el sufrimiento tan grande que tendrán los que hacen iniquidad. Si dices ser cristiano y no lo eres, esto te espera a ti. Vas a terminar en una agonía intensa, en un lloro, en un crujir de dientes. En contraste a esto, versículo 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este versículo, hermanos, apunta a que nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios en el reino de los cielos y estaremos con Él por toda la eternidad. Y concluye el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. La idea es, pon atención a estas palabras. Examínate si eres trigo o cizaña. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el gozo con tu Padre o en el lloro y crujir de dientes? Y así concluye el Señor Jesucristo, hermanos. Y así también nosotros concluimos este estudio.